Buenos días, buenas tardes o de pronto muy fácilmente buenas Buenas noches. noches también. Ya hemos llegado a nuestra última semana de esta campaña Adviento con propósito y bueno, nosotros nuevamente gracias por darnos la bienvenida a su casa. Nos sentimos muy honrados que nos dejaron entrar y bueno, pues aquí nuevamente con el Padre José. Qué honor, Padre, compartir este espacio con usted y de verdad que gracias por esas reflexiones tan bellas. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no nos comparte de pronto un pequeño resumen de lo que compartimos la semana pasada o de pronto lo Claro, que hemos hecho hasta ahora para que avancemos con sí, este claro que mensaje? sí. Muy bien. Bueno, rápidamente, así, a la velocidad del rayo. En la primera semana nos preguntábamos, ¿tengo un propósito en mi vida? ¿Hay algo por lo que yo estoy creado? Sí. Y en la segunda semana decíamos, sí, claro que sí. Estamos hechos para adorar a Dios, es decir, para darle gloria a Él con nuestra vida. Y ahí también veíamos cómo somos parte de una comunidad. El hecho de que estamos llamados a adorar a Dios quiere decir también que somos parte de una comunidad. La semana pasada hablábamos de que estamos llamados para transformarnos en Cristo, es decir, ser hombres nuevos, usando el lenguaje de San Pablo. Y esto implicaba el dejar de nuestra vida todo lo que es el mal, dejar ese hombre viejo, según el lenguaje de San Pablo, ¿verdad? Revestirnos de Cristo, especialmente ya que vamos tan cerca a la Navidad, ¿cierto? Esa transformación que Dios espera de nosotros y que está pues dispuesto también, que Dios está dispuesto a ayudarnos. Bueno, Padre, nosotros todos aquí en la parroquia estamos ansiosos de saber ahora que nos ha preparado para esta semana. Yo estoy tan feliz con estos mensajes del Padre José que voy a empezar a ir a las misas del Padre José. Gracias, Pablo. Gracias. Bien, esta última semana, ¿verdad? Queremos hablar de la última parte de esta vida, de nuestro propósito. Y es que estamos llamados para servir a Dios y también estamos llamados a dar testimonio. Servir a Dios y dar testimonio. Cuando yo estaba ya en la Tierra Santa, en los años que vivía allí, teníamos la arqueología, estábamos desenterrando la ciudad de Magdala, ¿verdad? Y los arqueólogos, cuando estudian las antiguas civilizaciones, cuando están queriendo saber si hay restos humanos, lo que buscan es saber si hay un utensilio, algo que sirva para algo. Porque el hombre es el único ser que usa utensilios, que crea herramientas, ¿verdad? Y de alguna manera creo que también nosotros tenemos que pensar, bueno, estamos aquí para algo, somos hechos para algo, somos utensilios. No estamos creados simplemente para ocupar un lugar y para ocupar un espacio. Dios nos creó con un fin, con el fin de servir. Y por eso decimos que si no servimos, no servimos. No servimos para nada. Si nuestra vida no tiene una finalidad, un servicio, nuestra vida no tiene sentido, no tiene propósito, ¿verdad? Hemos sido llamados y redimidos y desde dentro de nuestro corazón nace ese agradecimiento de decir, Dios me ha hecho para algo, Dios me ha hecho para servirle a Él, pero también para servir a los demás. Hay un milagro de Jesús, en la vida que nos cuentan los evangelios, ¿verdad? Que es muy sencillo, pero me parece muy significativo. Y es cuando Jesucristo cura a la suegra de Pedro. Nos dice que estaba enferma, estaba en la cama con fiebre, y nos dice que Jesucristo la curó. ¿Y qué nos dice el Evangelio? Que inmediatamente ella se puso en pie y se puso a servir a Jesús. Y yo creo que esa es nuestra vida. Dios nos ha sanado, nos ha curado, Dios nos ha llamado también para servirle al instante también a Él, ¿verdad? O si quieres, según el lenguaje de San Pablo que hemos usado varias veces en estos videos, hablábamos que somos miembros de un cuerpo y que cada miembro de ese cuerpo tiene una función diferente. No hay miembros que estén de más. Y también cada uno de nosotros somos parte de un cuerpo, de la Iglesia, y tenemos una función única, diversa, pero también necesaria y valiosa. Y el servicio es un modo de salir de nosotros mismos, de romper ese egoísmo y de transformarnos en ese Cristo que no vino a servir, que no vino a ser servido, sino a servir. Jesucristo viene para servir, no para ser servido, ¿verdad? Y por eso Dios quiere que cada uno de nosotros también marquemos una diferencia en este mundo.
Dios nos ha creado para pasar por este mundo, pero el día que nosotros dejamos este mundo, tendríamos que decir, el mundo es mejor porque yo pasé por este mundo. Si pasamos por este mundo y el mundo es igual o peor, pues mala ha sido nuestro pasado por el mundo. Pero el día que pasamos por este mundo deberíamos decir, el mundo es mejor porque yo pasé por este mundo. Y yo creo que tan importante que todas las personas se den cuenta de eso, ¿no? De que cada uno tiene una parte tan importante, ¿no? No como de que esperar que sean los otros. Cada uno tiene una misión que es única y es irrepetible. Y que nos demos cuenta de que eso nos ha enviado el Señor y que cada uno revela algo de Dios que nadie más puede revelar, o sea, esa misión que es tan única para cada ser humano. Claro, y fíjate, a veces podemos poner excusas, somos muy buenos para poner excusas, ¿no? Y por ejemplo, podemos decir, bueno, es que yo soy joven, yo soy muy joven, pero ¿sabes? Ha habido santos, y los santos son los que han dejado esa huella en la historia, que han sido muy jóvenes, como José Luis Sánchez del Río, como Domingo Savio, como Carlo Acutis, han sido muy jóvenes y han dejado una huella en el mundo. El mundo es mejor porque ellos pasaron por esta historia, ¿verdad? Todos podemos poner excusas. En la Biblia hay muchos personajes que podían poner excusas. Abraham, porque era viejo. Jacob, porque era inseguro. José, porque fue abusado. Moisés, porque era tartamudo. Gedeón, porque era pobre. Sansón, porque era codependiente. Rahab, porque era inmoral. David, porque tuvo un amante y manchó sus manos de sangre inocente. Jeremías vivía deprimido. Jonás era rebelde. Noemí era viuda. Juan el Bautista, un poco excéntrico. Pedro, un hombre impulsivo. Marta estaba preocupada por todo. Y la mujer samaritana había fracasado en varios matrimonios. Zaqueo era de baja estatura y además impopular por ser cobrador de impuestos. Tomás tuvo dudas de fe. Pablo tenía una salud quebradiza. Timoteo era tímido. Todos podían poner excusas. Y sin embargo, las dejaron de lado. Y se dieron cuenta que el servir a Dios, que el hacer algo por los demás, era más importante. Y vencieron esas excusas, que son todas reales, ¿verdad? Pero las vencieron para dejar que Dios venciera en ellos y pudiera así seguir adelante. Estoy pensando que incluso ellos entran como, todos esos personajes, es verdad, ¿no? Pero todos entran como en un diálogo con el Señor, como que, ay, yo no puedo por esto. Y entonces ya el Señor les responde como que no, es a pesar de esto. Y yo creo que, claro, a pesar de nuestras imperfecciones, si estamos dispuestos, Dios nos va a usar, ¿no? Así es, así es. Todos tenemos excusas, todos tenemos imperfecciones, pero es precisamente ahí como Dios actúa, ¿verdad? Para poder ahí mostrar Él su gracia, mostrar Él su obra. Todos somos únicos e irrepetibles, así como, ¿verdad? El iris de nuestro ojo es único, o las huellas dactilares, o el ADN que tenemos es único. También tenemos nosotros cosas únicas que podemos dar a los demás. Cada uno de nosotros tiene dones espirituales, sensibilidades para cosas diferentes, habilidades, talentos, entusiasmo para cosas diferentes. Y todo eso lo tenemos para dárselo a los demás, no para quedárnoslo nosotros, para dárselo. Y eso nos recuerda esa parábola del Evangelio que también un día de estos estábamos hablando, la parábola de los talentos. Un rey que dio diferente número de talentos a los empleados. A uno le dio 5 y a otro le dio 1. ¿Qué pasó? El que tenía 5, con esos 5 trabajó y le presentó 10. Pero el que tenía 1, ¿qué hizo? Lo escondió. Lo escondió. Y cuando viene el rey que le dice, siervo inútil y perezoso, ¿verdad? Te di algo y simplemente lo escondiste, no lo pusiste a trabajar. Así es lo que pasa también con nuestros dones. Todos tenemos dones y tenemos que ponerlos a trabajar, tenemos que darlos a los demás. Y es importante hacer notar que Dios quiere que yo haga lo que yo soy capaz de hacer. Es decir, Dios no nos pide cuentas por los talentos que no nos ha dado, ¿verdad? Dios no le va a pedir al padre Freddy que cante en el coro, porque ya vimos que lo suyo no es eso. Es un talento que él no tiene y por lo tanto... que no va a pedir. Bueno, ese no te lo va a pedir, pero te va a pedir otros, pero ese no, ¿verdad? Y así Descanso. Eso es. Y así es en nuestra vida, ¿verdad? A veces nos preocupamos por lo que no tenemos, los talentos que no tenemos, ¿no? Lo que tengo es lo que Dios quiere que yo ponga al servicio de los demás. Sabes que yo pienso que como importante es reconocer que todos tenemos algo para dar.
Claro. Todos, absolutamente todo ser humano tiene algo para dar, tiene mucho para dar y eso es importante recordarlo. Sí. Y sabes que en esta singularidad de lo que tenemos, hay algo que tenemos que es nuestro sufrimiento, nuestros dolores. Todos sufrimos, todos tenemos heridas o cicatrices en nuestra vida. Y solo nosotros sabemos eso y solo Dios sabe, ¿verdad?, lo que tenemos. Bien, Dios quiere también usar nuestro dolor, nuestro sufrimiento para los demás, ¿sí? Nadie como el que ha sufrido una enfermedad, un sobreviviente de cáncer, nadie como él para poder ayudar a una persona que tiene cáncer, ¿verdad? O nadie como el que ha sufrido un abuso, el poder hablar y el poder ayudar a otras personas que han sufrido un abuso, ¿verdad? Dios quiere usar nuestro dolor, nuestro sufrimiento para ayudar a los demás. Nadie que ha vencido una dependencia del alcohol, y nadie como él o como esa persona podrá ayudar a otros, ¿verdad? Y por eso el servicio me ha unido mucho al testimonio, porque voy sirviendo con mi vida, con lo que ha pasado en mi vida y con mi testimonio de vida, ¿verdad? Y por eso yo creo que el día de hoy, ¿verdad?, en estos días de la Navidad que vienen, tenemos que pensar y reflexionar en esas experiencias, en esos dones que tú tienes, incluso en esos dolores y sufrimientos que hemos tenido, y decir, bueno, ¿cómo Dios ha permitido esto? ¿Qué voy a hacer yo con esto que yo tengo? ¿Qué voy a hacer yo con esta experiencia, con esta riqueza que quiero dar a los demás, ¿verdad? Nunca sabremos lo bueno que somos para servir y para dar testimonio hasta que no lo intentemos, ¿verdad? Si no funciona, algo lo hacemos y no funciona, lo podemos llamar un experimento, no un fracaso. Exactamente. Es decir, bueno, intenté, pero no funcionó. Por ejemplo, si nadie ve estos videos, lo intentamos, ¿cierto? Claro. Intentamos. Pero si no funcionan, bueno, intentamos. Sí. No es un fracaso, simplemente hay que hacerlos mejor, hay que cantar mejor en el siguiente video, por ejemplo. Y sí, así es, ¿verdad? Ajá. Bien, ahora, un peligro en este servicio a los demás, el que muchas veces nos estamos comparando con los demás. Hago un servicio en la iglesia, pero en lugar de darme cuenta que es para Dios, estoy continuamente comparándome con los demás. Y eso nos quita la paz, la serenidad, nos roba el por qué lo estamos haciendo. Tenemos que evitar el estarnos comparando con los demás. No importa. Lo importante es que yo hago algo para Dios y para los demás. No importa si los otros también lo están haciendo, ¿verdad? Y otro peligro también es el que estemos haciendo las cosas por los demás. Porque los demás me vean, porque los demás me aprecien, porque los demás pongan like en mi video. No es eso, ¿verdad? Lo estamos haciendo para Dios y para el servicio. A mí me gusta que me den likes en los videos, pero hay algo que mi director espiritual me recomienda siempre es que es lo más importante, lo que piensa Dios de nosotros. Claro. Y hay como que, cierto, como que eso purifica mucho todo eso del compararnos, o para que nos vean, no, es para Dios. ¿Y qué piensa Dios de mí, de mi servicio? Claro. Yo creo que eso ayuda, esa pregunta ayuda bastante, ¿no? Porque ¿quién nos ha dado lo que tenemos? Dios. ¿Y a quién le tenemos que responder? A Él. Él es nuestro único juez, ¿verdad? Amén. San Pablo le dijo unas palabras a Timoteo que quiero traer aquí, ¿verdad? Porque siempre que las leo, a mí también me inspiran mucho. Dice San Pablo, reaviva el don de Dios que hay en ti, el carisma de Dios que hay en ti. Es en la segunda carta a Timoteo 1:6. Reaviva, es decir, no dejes morir lo que Dios te ha dado y date cuenta de todo lo que tienes. Muchas veces encuentra uno personas que continuamente se están quejando de todo lo malo que ha pasado en su vida, pero nunca se dan cuenta de todo lo bueno que tienen, de todos los grandes dones que tenemos, ¿verdad? Quizás no sirvo para cantar, pero puedo hacer otras cosas. Bien. Ahora, servir no siempre es fácil, ¿verdad? Porque implica disponibilidad, implica estar atentos a los demás, implica dar lo mejor de mí mismo, implica el ser consciente de mis debilidades, el ser humilde, el ser dedicado a una tarea, aunque no sea una tarea grande, ¿verdad? Pensar en los demás más que uno mismo, dejar de compararnos. Y por eso no es fácil, ¿verdad? Servir nos da esa alegría cuando realmente lo estamos haciendo por Dios. Y es una alegría interna que nadie nos puede arrebatar. Creo que todos hemos experimentado hacer un servicio oculto y sentir nosotros esta alegría, aun sabiendo que nadie lo está viendo, ¿verdad? Sí. Eso es ser como Cristo, eso es vivir ese hombre como hombre y mujer nueva,
vivir haciendo las cosas por Dios, ¿sí? Y por último, parte de este servicio es ese ser testigos. No basta servir en un ministerio, en la iglesia, no basta ser ujier o ayudar en la colecta o cualquier otra cosa, ¿no? Estamos llamados para que los demás sepan lo que Dios ha hecho en nosotros. Y ese es ser testigos, ¿verdad? Saberlo cómo Dios ha obrado en mi vida. Jesús le dijo a los discípulos, vayan y hagan discípulos. Y les envió a todo el mundo, ¿verdad? Y ellos estaban poco o mal preparados, ¿verdad? No tenían muchos recursos ni grandes títulos. Pero ¿por qué fueron capaces de hacer lo que hicieron? Porque dieron testimonio de su vida. Ellos lo que fueron a decir es, esto es lo que ha pasado Dios, lo que ha hecho Dios conmigo. Este era yo antes de conocer a Jesús y este soy yo ahora, después de haber experimentado esa vida con Jesús. Sí, me acuerdo, hace poco hablamos de San Francisco de Asís, Claro. ¿no? De cómo esos esfuerzos para evangelizar y cambiar las comunidades, y con ese mandato que le daba a sus seguidores, les decía, vayan a proclamar el Evangelio y si es necesario utilicen palabras. Esa instrucción tan clara, ¿no? Que sea el testimonio, ¿no? Que sea de pronto la alegría o la forma de vivir la vida que inspire a los demás, como que digan, ay, qué alegría la que tiene esa persona, que las otras personas vean eso en nosotros y digan, yo quiero eso, así como se convertían muchos Claro. cristianos, ¿no? Desde siempre, ¿no? Como que esa alegría que ellos tienen, yo quiero eso. Yo Claro, quiero fíjate, eso ahora que dices, todos recordamos la época del COVID, al inicio sobre todo, ¿verdad? Cuando no teníamos muy claro, no había medicinas, no sabíamos qué iba a pasar. ¿Y qué hacíamos? Que cuando alguien estaba enfermo, le decíamos, mira, he escuchado que esto te viene bien, o ya lo hice y esto me viene bien, ¿no? Les dábamos como que esa receta a lo que teníamos, ¿verdad? Porque no podíamos quedarnos callados, teníamos que dar lo que sabíamos. Eso es dar testimonio, no puedo quedarme callado. Si veo que una persona necesita de Dios, aunque ella no lo sepa, no puedo quedarme callado, tengo que dar el testimonio de mi vida, tengo que ayudarle para que sepa cómo puede llegar a experimentar esa felicidad de saber cuál es el propósito de su vida, ¿verdad? Cuando comenzamos estas 4 semanas, dije que estaba comenzando por el final, ¿verdad? De esas palabras de Jesús en la cruz diciendo, todo está cumplido. Cristo que nace y que sabe para qué viene al mundo, ¿verdad? Yo creo que ojalá después de estas 4 semanas, ¿verdad? Cada uno de nosotros pudiéramos también decir, bueno, sé cuál es mi misión, ¿verdad? Y para que no pongan en mi tumba, aquí yace un hombre que no saben para qué vivió, sino aquí yace un hombre o una mujer que cumplió con su misión. Cumplimos con nuestra misión. Amén. Hace unas semanas en Roma el Papa creó unos nuevos cardenales, ¿verdad? Y les hicieron unas entrevistas a los cardenales y les preguntaban ¿cómo debe hacer la Iglesia para evangelizar en el mundo de hoy? Y fíjate que leyendo las respuestas de los cardenales hubo una que me impresionó mucho y es el cardenal de Jerusalén, ¿verdad? El cardenal Pizzaballa se llama él, de Jerusalén. Y él dijo, su respuesta fue, lo que yo debo decir es decirle a las personas que para mí Jesucristo ha sido la cosa más importante de mi vida. Es decir, él, cuando le preguntan cuál es la misión de la Iglesia, él respondió de un modo personal. Él dijo, yo debo decirles a las personas que para mí, decía él, para mí Jesucristo ha sido lo más importante de mi vida, ¿verdad? Qué modo tan sencillo, pero tan profundo de decir lo que es el testimonio, ¿verdad? ¿Puedo yo decir que para mí Jesucristo es lo más importante que ha pasado por mi vida? Y si es así, claro que quiero que los demás lo sepan y lo conozcan también, ¿verdad? Tiene mucho que ver esto ¿no? de que lo que nosotros hacemos, la forma como hacemos el servicio, o sea, todo lo que hacemos viene, pero de la relación que nosotros tenemos con el Señor. Claro. Todo tiene que nacer de ahí. Si no hay ese encuentro, eso es lo primero que tiene que haber, ¿no? Ese encuentro, enamorarnos de Dios, enamorarnos de la persona de Jesús, que es algo muy concreto. Claro. ¿Sí? Y de ahí nace todo lo otro. Sí. Y por eso yo les diría, ¿verdad? A nuestros parroquianos, a los que nos están viendo, yo les diría, si hoy tú dices que no sientes, ¿verdad? Que Jesucristo es lo mejor que ha pasado por tu vida, te invito a que cambies eso. Te invito a que te unas, ¿verdad? A esta revolución, que es el ser cristiano, es estar en revolución, para saber que Dios, que la historia ha cambiado porque este niño vino. La historia ha cambiado porque Jesucristo nació y quiso morir por ti y por mí y quiso mostrarnos que es posible amar a Dios y que es posible decir a Dios Padre. Y esa es la historia de la Navidad. Un niño que llama a Dios Padre
con sus labios como nosotros, un niño que ama a ese Dios con un corazón de hombre y que nos invita a que nosotros también lo podamos hacer así. Por lo tanto, te invito a que no te quedes fuera, ¿verdad? A que seas parte de este reino, que seas parte de estos hombres y mujeres transformados en Cristo. Dejemos atrás las excusas, las envidias, el buscar complacer a los demás. Dejemos atrás nuestros dolores para comenzar a ser hombres que sirven, que servimos, y hombres que dan testimonio de sus vidas. Cristo está por llegar. Ábrele para que se convierta en lo mejor que ha pasado por tu vida. Amén. 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 Gracias. Muy bien. Padre José, definitivamente todos nosotros, yo, toda la comunidad, en nombre de toda la comunidad, súper agradecidos por estas reflexiones, por compartir este conocimiento, ¿no? que nace claramente del amor tan grande que usted tiene por el Señor. Ya para terminar, porque me imagino que en las casas están todos ahí con el olor de los tamales y de las empanadas, y bueno, usted nos podría recomendar de pronto un santo que de pronto ilustre este modelo, digámoslo, para esta semana, para meditar, un santo que nos sirva a nosotros como modelo y testimonio, que nos inspire a meditar profundamente en este tema. Claro. Yo creo que en este servicio a Dios, nadie como San José. No porque me llamo yo José, ¿verdad? Pero es porque San José es el ejemplo de servicio. Un servicio callado, un servicio eficaz, ¿verdad? Pero un servicio total a Dios. Toda su vida fue un servir a lo que Dios quería, y el poner sus dones y sus cualidades al servicio de Dios y al servicio de esa iglesia naciente que estaba ahí en María y José. Yo creo que él puede ser este ejemplo, y yo creo que si a él le pedimos en estos ya últimos días antes de la Navidad que nos ayude a servir como él sirvió, que nos ayude a dar testimonio como él dio testimonio. Excelente. Bueno, pues ya con esto nos despedimos. Vamos a dejar las preguntas para que ustedes reflexionen ahí en sus casas, y obviamente la invitación para que todos ustedes vengan y nos acompañen a celebrar la Navidad, porque esta Navidad tiene que ser una Navidad diferente, que sea un nuevo renacer para todos nosotros en la fe y en nuestra relación con nuestro Señor. Bien, bendiciones a todos y nos vemos pronto.